¿cómo podríamos manejar nuestras emociones? ¿Es posible hacer eso? ¿Qué pasa si las manejas? ¿Qué pasa si no las manejas? La verdad es que el último tiempo ha surgido este concepto de inteligencia emocional de la mano de psicólogos, y la verdad es que, respetando lo que ellos dicen y su profesión, no estoy del todo de acuerdo con lo que enseñan, ya que básicamente te están enseñando a gestionar las emociones, pero no a hacer que dejen de estar en ti. Y bueno, yo sé que lo que acabo de decir quizás suena un poco extraño, un poco dudoso tal vez incluso. De hecho, hay ciertas personas con las que yo me he topado que dicen que las emociones son cosas humanas, que había alguien por ahí que me decía, me argumentaba, que por ejemplo el enojo, la ira era algo que podía ser incluso usado de forma constructiva como para hacer cosas buenas o algo así. La verdad es que yo discrepo bastante, porque más allá de qué haces con ella externamente, internamente te está haciendo mal, internamente te hace daño. Solo por nombrarte algún dato respecto a ello, se sabe que un par de minutos de ira disminuye tu sistema inmunológico, entonces eso ya te está haciendo daño. Así que en ningún contexto ni sentido, por lo menos para mí, podríamos decir que la ira es algo positivo, que la ira es algo bueno. Básicamente, si te está haciendo daño, entonces es algo malo. Esa es la definición de algo que hace mal. ¿Y a dónde quiero ir con todo esto? La verdad es que este enfoque de la inteligencia emocional de la mano de la psicología es básicamente una forma bastante ineficiente para mí de manejar las emociones, porque resulta de que si tú sientes una emoción, la emoción que sea, la verdad es que esa emoción va a estar por siempre en ti hasta que tú no le agotes la energía. Y de hecho, volvamos al ejemplo del enojo, por ejemplo, tú puedes tal vez gritar, golpear un cojín o hacer algo, una fuerza física intensa para intentar liberar este enojo, esta emoción. Sin embargo, hay algo que creó la emoción dentro de ti y es básicamente un patrón mental. Y si tú no cambias tus patrones mentales, podrías eventualmente agotar la energía de la ira, pero esa después se volvería a formar en el futuro a través de este patrón mental que básicamente está en tu mente. Entonces podrías estar también viviendo así por toda tu vida y podrías decir, es que tengo una gran inteligencia emocional porque yo la sé gestionar, y entonces cuando yo me enojo básicamente voy, no sé, a un bosque como aquí por ejemplo y me pongo a gritar y todo eso. De hecho, yo alguna vez también lo he hecho. Aquí también alguna vez grité y dije cosas que me enojaban mucho, por ejemplo. Por eso es que me encanta este lugar en el que estoy. Pero eso exactamente no te ayuda a eliminar por siempre y de forma permanente una emoción. Efectivamente, si tú sientes una emoción de forma muy intensa a un punto que ya te molesta demasiado, que ya realmente no la toleras, ya no aguantas más, claro que puedes hacer algo así como una especie de descarga, ¿ya? Pero resulta de que hay un patrón mental que tienes que transformar y que está en tu mente. Si tú no lo cambias, eso va a seguir. Y te doy otro ejemplo más, quizás más interesantes que he conocido y escuchado a lo largo de mi vida. Por ejemplo, hay personas que son bastante iracundas, que tienen esa tendencia a enojarse, molestarse por diferentes cosas, pero hay un grupo de personas que lo expresan y hay otro grupo de personas que no lo expresan y que se lo reprimen. Y lo que yo he descubierto y visto a lo largo de mi vida es que la gente que se lo reprime se genera problemas de salud, como por ejemplo las famosas migrañas o jaquecas. Hay 3 personas que he conocido, de hecho ya 4 si es que me acuerdo bien, pero por lo menos hay 3 personas que yo sé que por alguna razón tienen jaquecas, un problema de jaquecas. Había una persona que me decía, oye, es que a mí me dan jaqueca toda la semana y tengo esta aplicación en la que voy contando los días que no me dan y llevo casi 2 semanas y es maravilloso y todo eso. Esta persona era una mujer y curiosamente desde como uno la ve, pareciera que es una persona como, o sea, es una persona amable,
y es una persona que intenta estar siempre alegre y feliz y que le gusta hacer bromas y contar chistes y todo eso. Y en base a lo que acabo de decir, uno jamás pensaría que en realidad, y por alguna razón, tiene un montón de ira reprimida. Y el punto es que sí. Pero yo no se lo dije, ni se lo iba a decir, y tampoco me di cuenta la primera vez. Y me acuerdo que tiempo después pasó que me contó que se fue a practicar boxeo, me parece que era. Ya, sí, o kickboxing, no sé, pero algo así. Ya, por lo menos fue boxeo, porque andaba con guantes de boxeo y todo eso. El punto es que me decía que le encantaba eso, que la liberaba y todo. Y yo decía, qué interesante, qué interesante. Pero al final, el punto era simplemente esta ira reprimida que se le empezaba a acumular, y como no la liberaba, no la dejaba ir, básicamente, de pronto le daba una migraña muy severa, muy fuerte, y entonces quedaba inoperante por un buen rato. Y entonces encontraba una forma de liberar esa energía a través del boxeo. Antes de esa persona conocía a otra, también una mujer, que aparentemente tenía una personalidad como bien tranquila, como que nadie diría que se enoja o algo así. Y resulta de que yo había sabido que ella también tenía problemas de migraña, pero en ese tiempo no sabía todo lo que te estoy contando. Y un día le dije, ¿sabes qué pasa? Como que he descubierto que la gente que se reprime la ira tiene ataques de migraña. Y le conté la historia de esta otra mujer que boxeaba y todo eso. Y me dijo, yo me he dado cuenta que cuando tomo el hacha y me voy a picar leña, me encanta, le gusta. Y yo le dije, ajá, le dije, ahí tienes, ¿viste? Es tu ira reprimida. Y al final hay un montón de gente que puede presentar esto, y seguramente tu problema de jaqueca, si es que tú tienes algo así, o de migrañas, es simplemente un problema de ira reprimida. No lo sé, también conozco otras personas que no se la reprimen y no tienen absolutamente ningún problema de migrañas, pero sí tienen esa tendencia a estar enojados. Entonces, podríamos decir que el boxeo o picar leña con un hacha es una forma de inteligencia emocional. La verdad es que para mí no lo sería simplemente una forma de expresar eso en algo que quizás podría ser un poco constructivo. Por ejemplo, si te pones a picar un montón de leña y te sirve para ti misma, para ti mismo, en tu hogar, sí podría ser. Pero el punto es que tienes que dejar de sentir eso, porque no puedes quedarte con eso para siempre. Y eso, las prácticas de inteligencia emocional de la mano de la psicología, la verdad es que no te lo enseñan. O sea, al final siempre vas a estar ahí formulando y generando cada vez más ira, cada vez más ira, cada vez más ira, porque es literalmente un patrón mental. Entonces, hay otra forma de gestionar las emociones, si es que le podemos llamar así, porque para mí sería otra la palabra que ya te la voy a decir. Pero básicamente yo he aprendido a eliminar las emociones, que es lo que te quería contar. Entonces, hay una forma concreta y específica de que, claro, tú puedes tener todos los patrones mentales que te generan ira, que te generan, no sé, pena, o que te generan culpa, o lo que sea. Me acuerdo de alguien que tiene tendencia a la culpa. Y todo eso lo podrías eliminar, lo podrías dejar de producir, y entonces puedes liberarte de eso. Y creo que es una gran bendición y una gran maravilla poder contar con una herramienta que tú puedes usar para dejar de estar generando ese tipo de emociones todo el tiempo. Porque mira, te voy a mencionar unas palabras que son simplemente emociones del ego, y hay una de estas en las que tú tienes una tendencia a generar emociones más que las otras. Mira, va el orgullo, la ira, el deseo, el miedo, el sufrimiento, la apatía, la culpa y la vergüenza. ¿Ok? Fueron 8 emociones, pero hay una de esas que tú tienes más marcada que las otras, y esa es tu tendencia a generar emociones. Por eso es que hay personas que tienen una tendencia a la ira, otras que tienen una tendencia
a la pena. Si es pena, tristeza, todo eso es de la mano del sufrimiento. Hay gente que tiende a generar culpa, hay gente que es muy orgullosa, hay gente que es como tiene un montón de deseos y se hace muy fácilmente adicta a diferentes cosas, hay gente que es muy temerosa y así, ¿ya? Obviamente todos tenemos de todas las emociones que te acabo de mencionar, pero por alguna razón tú tienes una tendencia que tú deberías aprender a descubrir a través de la observación de ti mismo, de ti misma. Y te doy un consejo. Esta tendencia personal que cada uno tiene generalmente es aprendida de las personas que nos cuidaron, sean nuestros padres, abuelos, cuidadores, etc. Heredamos eso de forma aprendida por imitación y al final se convierte en tu forma de ser, ¿ya? Pero una vez que descubres eso, puedes liberarte de eso. Y ahora, he hecho un curso donde tú puedes aprender a liberar tus patrones emocionales, a liberarte también de todas esas emociones. Y la verdad, lo más maravilloso de todo esto es que una vez que sientes una emoción, cualquiera sea, tú puedes deshacerla dentro de ti y al mismo tiempo rompes ese patrón mental que te hace generar esa tendencia una y otra vez, una y otra vez. Y para mí eso sí que es inteligencia emocional, pero al final es un poco contradictorio lo que voy a decir, porque una vez que tú aprendas a hacer esto y lo haces una y otra vez, al final vas eliminando progresivamente las emociones que tienes en tu mente y en tu alma. Y esas emociones, por si no te has dado cuenta, son simplemente el ego. Nada más que eso. Y seguramente vas a pensar, ¿y qué pasa con las emociones positivas o algo así? Y la verdad es que todas las emociones que puedes catalogar como positivas, como el amor, la alegría o la paz o todo eso, la verdad es que no son emociones. Son estados de nuestro espíritu que tú puedes llegar a sentir en tu mente, pero que no surgen de tu mente, sino que provienen del espíritu que está más allá de la mente y del alma, está más allá del tiempo. Y entran dentro de ti, entran dentro de tu mente y entonces tú las sientes y las puedes expresar. Pero esas, como tienen un origen en el espíritu, no son cosas que se puedan eliminar. De hecho, te voy a contar una historia. Una vez yo me di cuenta de ciertas cosas, descubrí ciertas cosas y me encantó eso que descubrí y sentí el deseo de querer enseñarlo. Y fue súper curioso porque yo dije, oh, siento un deseo de enseñarlo esto, el deseo es una emoción del ego, o sea que puedo eliminar esto. Y dije, ¿qué pasa si elimino el deseo a enseñar esto que me había dado cuenta y todo eso? Y me dio miedo, después de eso me dio miedo porque dije, oh, es que en realidad me gustaría enseñar esto y ¿qué pasa si yo elimino el deseo? Después no voy a tener ganas de enseñarlo, quizás después no lo voy a enseñar. Y tenía relación en parte con las cosas que te estoy enseñando ahora, de hecho. Pero a pesar de lo que te estoy contando, dije, lo voy a hacer igual, ya voy a eliminar ese deseo, a enseñar este tipo de cosas. Y me puse a eliminar eso. Y cuando honestamente lo eliminé, me di cuenta que después seguía teniendo las ganas de enseñar esto. Y dije, oh, todavía tengo las ganas, pero ahora no es que las desee, no es que tengo deseo de esto, es que me nace compartirlo por amor, a ayudar a la gente. Y fue como, wow. Y ahí me di cuenta en realidad que, claro, después yo podía seguir haciendo cosas, y esto obviamente aplica para ti. Yo podía hacer más cosas, pero no desde una emoción del ego, sino que simplemente desde un estado del espíritu, ya sea del amor por compartir, o haces algo simplemente por alegría y porque te da felicidad y listo, y lo haces y listo, y se acabó. O literalmente hacer algo desde la paz. ¿Te das cuenta? Entonces, no hay que tener miedo a eliminar estas emociones, porque si esto te da miedo, de hecho esa emoción de miedo es justamente algo que tienes que eliminar. Y todas las emociones desagradables que te hacen sufrir, que catalogamos generalmente como emociones negativas, son básicamente del ego. Todas las emociones, entre comillas, que no te hacen sufrir, como el amor, la alegría y la paz,
son del espíritu. Y ya te dije que en realidad no son emociones. Lo dije así porque la mayoría de la gente lo entiende así. Pero al final hay una cosa que tienen las emociones del ego que los estados del espíritu no tienen. Y es que las emociones del ego cambian todo el tiempo. Surgen y desaparecen, surgen y desaparecen. Y entre ellas se van cambiando de forma, a veces se reciclan, la energía de ellas se reciclan. Por ejemplo, tú puedes tener miedo en las alturas y puedes acercarte a un barranco y tener un miedo gigante y no puedes mirar por el barranco hacia abajo porque simplemente tienes un miedo gigante a las alturas. Y tú podrías eventualmente trabajar ese miedo, eliminarlo, para en el futuro llegar a acercarte a ese barranco y no sentir miedo. Podrías hacer eso, o simplemente podrías enfocarte en eliminar cualquier otro miedo de cualquier otra cosa que no tiene ninguna relación con el miedo a las alturas, y después de un arduo trabajo eliminando otro montón de miedos, te aseguro que te vas a acercar al barranco y no vas a sentir el miedo que sentías antes, o lo vas a sentir más leve. ¿Por qué? Porque la energía de las emociones se recicla dentro de nuestra mente. No solamente se utiliza para algo, sino que se utiliza para alimentar a diferentes tipos de emociones que no necesariamente tienen que ser la misma emoción entre ellas. O sea, no un miedo le quita la energía a otro miedo, sino que puede ser eliminar un miedo, puede quitarle energía a las tendencias de ira o a las tendencias de pena o así. ¿Te das cuenta? Pero los estados del espíritu no son así. Los estados del espíritu no son cambiantes. Lo que pasa es que el espíritu perfecto de cada uno, como es una luz, como es un sol interior de cada uno, al final pasa igual que los días soleados, donde te llega el sol completamente directamente, sin ningún obstáculo, y se siente como se siente, pero a veces se atraviesa una nube. Y cuando se atraviesa una nube ya no te llega tanto sol, ya no te llega tan directo, y entonces te da la impresión que la luz del sol puede ser diferente, porque te llega diferente. Pero dentro de nosotros, este sol interior que es nuestro espíritu, hace exactamente lo mismo. No se apaga nunca, y cuando hay nubes, de las nubes negras que son nuestras propias emociones, esas emociones atenúan nuestra luz, nuestra propia luz interior, y entonces así es como da ese aspecto de amor, alegría o paz, diferentes emociones positivas que ya sabes que no son emociones, y así es como te da la experiencia humana. Pero mientras tú eliminas más las emociones del ego, los estados del espíritu aumentan más progresivamente en paralelo, sin que tú hagas nada, porque es algo súper natural. Si tú eliminas las emociones del ego, los estados del espíritu aumentan naturalmente. No puede pasar de otra manera. Entonces, si te interesa aprender todo esto, te interesa saber de forma práctica cómo hacer esto y cómo hacer que los estados del espíritu aumenten más en ti y todas las emociones del ego disminuyan, he grabado un curso en el que te enseño paso a paso cómo eliminar todo esto y cómo aprender una técnica de meditación que te puede ayudar a eliminar cualquier emoción del ego. Y dije cualquiera. Yo, si hubiera sabido esto en mi depresión, de la que salí hace muchos años atrás, hubiera salido así, pero como una bala de esa absurda depresión. Y también puedes eliminar cualquier dolor, cualquier pena, cualquier culpa, cualquier rabia, cualquier cosa, la verdad. Cualquier cosa. No hay emoción del ego que no puedas eliminar con esto. Así que si quieres aprender cómo hacerlo, me gustaría que aprendieras. Te dejo un enlace en la descripción para que puedas tomar este curso y puedas aprender esto que en lo personal a mí me hubiera encantado que alguien me lo hubiera enseñado cuando niño. Así que cada vez que yo se lo enseño a alguien me encanta, porque digo, bien, una persona más que lo sabe. Y cuando lo puedo enseñar me siento muy feliz por haber cumplido la misión y la tarea de enseñarle a alguien esas cosas. Así que bien, este curso de inteligencia emocional que acabo de grabar hace muy poco tiempo, más que un curso para enseñarte a gestionar tus emociones, es un curso para aprender a dominar los estados del espíritu.
que son el amor, la alegría y la paz. ¿Qué te parece? Si te interesa, ya sabes, abajo en la descripción está el enlace y nos vemos en una próxima. Chao, chao.